Hola, en la sesión de hoy veremos el teorema de Riesweil. Esto relaciona la convergencia en medida con ser de coche en medida. Por ejemplo, en los reales hemos visto en cálculo análisis que cualquier sucesión de Cauchy converge. En este caso vamos a definir lo que es ser de Cauchy en medida y veremos que una sucesión de Cauchy en medida converge. Primero vamos a definir ese concepto. Tenemos la siguiente definición. Tenemos X sigma mu un espacio de medida y Fn una asociación de funciones medibles. Decimos que la asociación Fn es de Cauchy en medida o fundamental en medida, lo cual vamos a denotar por C.mu. Si para todo epsilon mayor que cero, el límite cuando n y m tienden a infinito de la medida de los x, tal es que la diferencia de Fm volado en x menos Fn volado en x es mayor o igual que epsilon, se va a cero, ¿no? Esa es sucesión de medidas, sucesión doble, de hecho, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que para todo epsilon mayor que cero y eta mayor que cero existe un natural que depende de esos dos números, tal que si n y m son mayores o iguales que Sn, entonces la medida de los x tal es que la diferencia de Fm evaluado en x menos Fn evaluado en x es mayor o igual que epsilon, es menor que eta. Y vamos a ver una primera observación. Si Fn converge en medida a F, entonces la sucesión es de Cauchy en medida. Esto es rápido de ver. De hecho, por eso ya está escrita. Sea epsilon mayor que cero, y para cualesquiera n y m tenemos la contención siguiente. Aquí voy a omitir x para simplificar un poco la notación. Los x tales que Fn en x menos Fm en x en valor absoluto son mayores o iguales que epsilon, está contenido en los x tales que Fn en x menos f en x en valor absoluto es mayor o igual que 2 epsilon unión los x tales que Fm en x menos f en x en valor absoluto es mayor o igual que epsilon. ¿Cómo se prueba esta contención? Ustedes lo pueden hacer rápidamente, pero la sugerencia es la siguiente. De hecho, es más fácil ver la contención de los complementos. Es decir, aquí tomo esta contención, aquí tomo intersección, aquí pongo menor que epsilon y menor que epsilon. Entonces, si yo tomo un x aquí, puedo ocupar la desigualdad del triángulo para llegar a esta desigualdad. Y aquí no. O sea, tomo x aquí, se cumplen estas dos desigualdades, ocupo triángulo y obtengo esta. Y con esa contención ya vamos a tener lo siguiente, ¿no? Por su aditividad de la medida, tenemos que la medida de los x tales que el valor absoluto de Fn en x menos Fm en x es mayor o igual que epsilon, es menor o igual a la medida de los x tales que Fn en x menos f en x en valor absoluto es mayor o igual que 2 epsilon, más la medida de los x tales que el valor absoluto de Fm en x menos f en x es mayor o igual que epsilon, ¿no? Y haciendo tender n y m infinito, sabemos que esto se va a cero porque f converge a f, perdón, fn converge a f en medida, ¿no? Entonces estos dos términos de aquí se van a cero cuando n y m tienden a infinito. Y por lo tanto, fn es de Cauchy en medida. Esta es una pequeña observación, ¿no? O sea, en los números reales nosotros teníamos que cualquier sucesión convergente es de Cauchy. Digamos aquí cualquier sucesión convergente en medida es de Cauchy en medida.
Ahora vamos a ver el teorema importante de esta sesión. Tenemos un espacio de medida x sigma mu y fn, una sucesión de funciones medibles que son de Cauchy en medida. Entonces, existe una función medible y una subsucesión fn sub k de fn tales que pasa lo siguiente. Primero, fn sub k converge a f casi donde quiera, o mu casi donde quiera, pero bueno, tenemos la medida implícita. Y además, fn converge en medida AF. Me faltó poner la medida aquí, ¿no? Y este es un resultado importante, ¿no? Porque entonces estamos diciendo que toda sucesión de Cauchy en medida converge en medida, ¿no? Y además tenemos este resultado que podemos encontrar una subsucesión que converge casi donde quiera, ¿no? Eso también es importante. Y vamos a ver la demostración de este teorema. La demostración la haremos por pasos. Primero tenemos la siguiente afirmación. Existe una subsucesión fn sub k de fn tal que la medida de los x, nuevamente voy a emitir x solo por simplificar notación, los x tales que fn sub k más 1 en x menos fn sub k en x sea mayor o igual que 1 entre 2 a la k es menor que 1 entre 2 a la k. Para todo k en los naturales. Y vamos a demostrar la afirmación 1. Y vamos a usar la hipótesis importante de que la sucesión fn es de Cauchy en medida. Sea k un natural, ¿no? Como fn es de Cauchy en medida, ya tenemos una notación que lo resumía. Existe n sub k en los naturales tal que para todo n y m mayor o igual que n sub k, la medida de los x tales que fn en x menos fm en x sea mayor o igual que 1 entre 2 a la k es menor que 1 entre 2 a la k. Tomamos epsilon k igual a 1 entre 2 a la k igual a nu sub k, ¿no? Es decir, fijamos k, usamos la definición de que es de Cauchy en medida y vamos a encontrar una n que depende de k, tal que pase esta desigualdad, ¿no? Por ser de Cauchy en medida. Aún encontramos la subsucesión. Vamos a construirla de la siguiente manera. Recordemos que toda subsucesión es creciente, ¿no? Entonces, bueno, es la definición de subsucesión. Los índices deben ser crecientes.
Entonces tomamos n minúscula sub k como el máximo entre el nk que conseguimos y nk menos 1 más 1 para k mayor o igual que 2. Y definimos n1 como n mayúscula sub 1. Con esto ya tenemos que n sub k es es menor que n sub k más 1 para todo k en los naturales. Y por tanto, fn sub k es subsucesión de la sucesión original. Y solo hay que ver que cumple lo que decimos, ¿no? Nótese que para cada k en los naturales tenemos que nk más 1, que es mayor que nk, y esto es mayor o igual que n sub k, por definición, n sub k mayúscula. Y a esta desigualdad que tengo aquí le voy a llamar 2. 1 era la de las contenciones. La enumeré para que la ocupemos después. Pero bueno. Si se dan cuenta, entonces n sub k más 1 y n sub k minúsculas son unos de esos n's que son mayores o igual que n mayúscula sub k. Entonces, para esos en específico, se va a cumplir esta desigualdad, ¿no? Y de 2 se sigue que la medida de los x tales que f n sub k más 1 en x menos f n sub k en x en valor absoluto es mayor o igual que 1 entre 2 a la k. Esto es menor que 1 entre 2 a la k. Luego, fn sub k es la subsucesión buscada. Y ahora, ¿qué vamos a ver con esta subsucesión? De hecho, esta subsucesión es la que vamos a usar para la convergencia. Y aquí viene la siguiente afirmación. La afirmación 2. Fn sub k converge a f mu casi donde quiera. O relativo a mu, ¿no? Luego, fn sub k es la subsucesión buscada. Y ahora, ¿qué vamos a ver con esta subsucesión?
De hecho, esta subsesión es la que vamos a usar para la convergencia. Y aquí viene la siguiente afirmación. La afirmación 2. Fn sub k converge a f mu casi donde quiera. O relativo a mu. ¿No? Veamos la demostración de la afirmación 2. De hecho, vamos a usar el lema de Borel-Cantelli, que ya tiene bastante tiempo que lo vimos. Bueno, lo vieron con Rob. Y para esto vamos a definir lo siguiente. Sea EK igual al conjunto de los X tales que Fnk más 1 en X menos Fnk en X es mayor o igual que 1 entre 2 a la K. ¿No? Por construcción, en la afirmación 1 tenemos que la suma de las medidas de los EKs desde que K vale 1 hasta infinito es menor o igual que la suma desde que K es igual a 1 hasta infinito de la serie 1 entre 2 a la K. Que empezando en 1, esto da exactamente 1. Y bueno, lo que nos importa aquí es que sea finito. Luego, por Borel-Cantelli, tenemos que el límite superior de los EKs mide 0. Y vamos a definir f sub p como la unión desde que j es mayor o igual que p hasta infinito de los EKs, ¿no? Vamos a definir esto porque nos va a ayudar a demostrar lo siguiente. Y bueno, antes de demostrar lo siguiente, notemos que el límite superior de los EKs se pueden ver precisamente como la intersección de los FPs cuando P vale 1 hasta infinito, ¿no? Por definición del límite superior. Y ahora que vamos a ver, vamos a ver que de hecho en el complemento de los FPs la subsucesión Fn sub k converge. Entonces vamos a tomar x en x menos f sub p con p un natural. Tenemos que para cualesquiera y j mayores que p
y mayor que j mayor que p, el valor absoluto de fni en x menos fn en j en x, aplicando la desigualdad del triángulo varias veces, tenemos que esto es igual, menor o igual que la suma desde que L es igual a J hasta I menos 1 de el valor absoluto de la diferencia de Fn sub L más 1 en X menos Fn sub L en X. Y hay que notar lo siguiente. Notemos que si X está en el complemento de F sub P, Fn sub K más 1 en X menos Fn sub K en X es menor que 1 entre 2 a la K para todo K mayor o igual que P. Luego, de las dos últimas desigualdades, tenemos que Fn sub I en X menos Fn sub J en X, ya habíamos visto que era menor o igual que la suma desde que L es igual a J hasta I menos 1 de Fn sub L en X menos Fn, perdón, Fn sub L más 1 menos Fn sub L en X. Y por la observación anterior, esto va a ser menor o igual que 1 entre 2 a la L, pero sumando desde L igual a J hasta I menos 1. Y esto a su vez va a ser menor estricto que la suma desde que L es igual a J hasta infinito de 1 entre 2 a la L. Solo estamos sumando términos no negativos, que esto precisamente es igual a 1 entre 2 a la J menos 1. Solo es cuestión de que desarrollen la serie geométrica. Por lo tanto, Fn sub I en X menos Fn sub J en X es menor que 1 entre 2 a la J menos 1. ¿Y eso qué nos está diciendo? Sea epsilon mayor que 0 y m en los naturales tal que 1 entre 2 a la m menos 1 es menor que epsilon. Eso lo podemos hacer porque esta sucesión, digamos 1 entre 2 a la n, converge a 0, ¿no? Si I es mayor que J y a su vez J es mayor que el máximo entre M y P, tenemos que Fn sub I en X menos Fn sub J en X
va a ser menor que 1 entre 2 a la m menos 1, que a su vez va a ser, perdón, primero es menor que 1 entre 2 a la j menos 1, que a su vez va a ser menor que 2 a la m menos 1. Recordemos que j va a ser mayor que m, y como es mayor que p, pues se cumple esto de aquí, ¿no? Y esto se va a cumplir porque j es mayor que m. Y esto va a ser mayor que epsilon. Luego, la sucesión fn sub i en x, estos ya son números reales. Bueno, fn sub k para ser consistentes con la notación, es de Cauchy. Entonces, existe el límite, ¿no? Toda sucesión de Cauchy en los reales es convergente. Una pequeña observación antes de continuar. De hecho, va a ser útil más adelante. La cota en la ecuación tres, y voy a nombrar 3 esta ecuación, es uniforme. Lo cual nos dice que fn sub k es uniformemente de Cauchy. Pero en el conjunto x menos fp, ¿no? O sea, la convergencia de hecho va a ser más fuerte, va a ser uniforme en el conjunto x menos f de p, pero por ahora nos basta que la convergencia sea puntual, es decir, para cada x que esto converja. Es una pequeña observación que después servirá para ver convergencia casi uniforme. Y bueno, antes de avanzar, explico la observación rápidamente. Si se dan cuenta, esto no depende de x precisamente. Y más explícitamente, esto no depende de x, ¿no? O sea, la m solo depende de esta sucesión y de p, ¿no? P no va a depender de x. Y bueno, definimos la siguiente función. F de x la vamos a definir como 0 si x está en el límite superior de las EKs que habíamos definido, ¿no? Y la vamos a definir como el límite cuando k tiende a infinito de fn sub k en x, si x está en el complemento del límite superior de las EKs. Pero si recuerdan, el límite superior de las EKs era la intersección de los FPs. Y esto entonces lo podemos ver como la unión desde que P es igual a 1 hasta infinito de X
menos los FPs. Y habíamos demostrado que en cada uno de estos existe este límite, ¿no? Entonces F está bien definida y aparte va a ser medible. ¿Por qué es medible? Porque es una función medible por pedazos, es decir, va a ser medible en este cachito y en este cachito, ¿no? Y si se dan cuenta, pues como estos cachitos son conjuntos ajenos, entonces primero va a estar bien definida y aparte va a ser una función medible. Este conjunto está en sigma y este también, ¿no? Por ser el complemento de un conjunto en sigma. Y por construcción, tenemos que Fn sub k converge a F casi donde quiera. Pues límite cuando k tiene infinito de Fn sub k en x es igual a F de x para todo x en el complemento del límite superior de las secas. Pero sabíamos que la medida del límite superior de las EKs mide 0, ¿no? Entonces, fuera de un conjunto de medida 0, Fn sub k converge a F, ¿no? Luego, F es la función buscada. Y vamos a ver otras afirmaciones un poco más rápidas. La afirmación 3 es la siguiente. Además de tener convergencia casi donde quiera, tenemos que Fn sub k de hecho converge a F en medida. Y esto es rápido de ver por qué. Tomamos x en el complemento de F sub p. Nosotros sabemos que para i mayor que j mayor que p, tenemos que f n sub i en x menos f n sub j en x es menor que 1 entre 2 a la j menos 1. En particular, menor que 1 entre 2 a la p menos 1. Tomando límite conforme y se va a infinito, tenemos que Fn sub i, perdón, f de hecho en x menos Fn sub i, perdón, Fn sub j en x es menor que 1 entre 2 a la p menos 1. Y a esta ecuación le voy a llamar 4. La vamos a usar. Vamos a demostrar ahora que f n sub k converge a f en medida. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Sea epsilon mayor que 0 y m los naturales tal que
1 entre 2 a la m menos 1 es menor que epsilon. De 4, esta ecuación, tenemos que para todo P mayor o igual que esa M que conseguimos, Fn sub k menos F evaluadas en X son menores que 1 entre 2 a la P menos 1, que a su vez pues, va a ser menor que 1 entre 2 a la M menos 1, van a ser menores y van a ser menores que epsilon. Todo esto para todo X en X menos F sub P. Esto implica que el conjunto de las X tales que Fn sub K menos F de X es mayor o igual que epsilon, de hecho está contenido en F sub P, ¿no? O sea, porque yo tomo X en este conjunto y ve que la diferencia entre estos dos es menor que epsilon. Y considerando complementos tenemos esta contención. Luego, la medida del conjunto de esas X que cumplen lo de la diferencia es mayor o igual que epsilon. Esta medida va a ser menor o igual que la medida de los FPs. Y si recuerdan, estos FPs eran uniones de EKs a partir de P, ¿no? Entonces, ocupando subatividad, esto es menor o igual que la suma desde que K es igual a P hasta infinito de la medida de los EKs. Y cada uno de estos era menor que 1 entre 2 a la K. Calculando esta serie, tenemos que esto es un menor que 1 entre 2 a la P menos 1, ¿no? Y todo esto es para P mayor o igual que esa M que conseguimos. Y por último, vamos a notar que si hacemos tender P a infinito, obtenemos que el límite de la medida de ese conjunto, bueno, de esa sucesión de conjuntos, de hecho se va a cero conforme K tiende a infinito, ¿no? Por esta desigualdad hago tender P infinito, esto se va a cero y por tanto estas medidas también. Y por último es la afirmación 4. La sucesión completa Fn converge a F en medida. Y vamos a ver la demostración de la afirmación 4. Esto ya es más o menos rápida. Similar a la desigualdad, perdón, a la contención 1, ahorita la vemos rápido. Tenemos que
los X tales que Fn en X menos f en X sea mayor o igual que epsilon está contenido en los X tales que Fn en X menos Fn sub j en X sea mayor o igual que epsilon medios, unión los X tales que Fn sub j en X menos f en X es mayor o igual que epsilon medios. Perdón, aquí era medios también. Y de igual manera se prueba sencillamente tomando complementos, como en la contención 1. ¿No? Aquí cambio esto por menor, menor, intersección y la contención al revés. ¿No? Es completamente análogo, solo cambiamos índices. Y con esto ya tenemos casi todo, porque la sucesión era de Cauchy medida, entonces esto lo puedo acotar. Y la subsucesión fn sub k converge a f en medida. Y vamos a hacerlo formalmente rápido. Y vamos a considerar lo siguiente. Sea epsilon mayor que 0 y eta mayor que 0. Sea n1 tal que para todo n mayor o igual que n1, la medida de los x tales que fn menos fm evaluados en x en valores de todos sean mayores o iguales que epsilon medios es menor que eta medios. Aquí estamos usando que fn es de Cauchy en medida. Y sea n2 tal que para todo j mayor o igual que n2 se tiene que la medida de los x tales que fn sub j menos fx es mayor o igual que epsilon medios es menor que eta medios, ¿no? Pues la subsucesión que construimos fn sub j converge a f en medida. ¿No? Y a la contención que acabo de poner le voy a llamar 5. A la primera desigualdad le voy a llamar 6 y a la segunda le voy a llamar 7. Entonces, de 5, 6 y 7 tenemos que para n sub j mayores o iguales que el máximo entre n1 y n2, los que escogimos para 6 y 7, se tiene que la medida de los x tales que fn en x menos f en x es mayor o igual que epsilon va a ser menor o igual, otra vez ocupo su aditividad,
es menor o igual que la medida de los x tales que fn menos fn sub j en x es mayor o igual que epsilon medios más la medida de los x tales que fn sub j en x menos f en x en valor absoluto sea mayor o igual que epsilon medios, y cada uno lo acoté por eta medios, ¿no? Entonces esto es menor que eta. Por lo tanto, fn converge a f en medida, ¿no? Porque ya hice esta medida muy pequeña. Y con esto terminamos la clase de hoy. Disculpen la extensión del video. Son un poco de detalles los que hay que hacer. Muchas gracias.